Más adelante también usted hace ya en otro apartado, hace una diferencia entre las palabras religiosidad, religión y fe. Y me gustaría que usted pueda comentar un poco, sobre todo porque a veces en nuestro contexto evangélico, y principalmente lo digo en Perú, ¿no? Porque no sé cómo será en otros lugares, pero a veces se tiene un poco de fobia a la palabra religión, ¿no? Entonces, y se confunde, creo yo, con religiosidad. Entonces, me gustaría que usted pueda un poco ahondar ahí en esto que menciona en esta parte del libro, ¿no? Es una pregunta oportuna. Recientemente serví un curso a nivel doctoral a estudiantes de América Latina y curso que este seminario tiene dentro de su programa doctoral es el curso de movimientos pentecostales carismáticos y la religiosidad popular en América Latina. Entonces, pues nuestro libro coincidía para ellos en que abordaba el aspecto de la religión, religiosidad y las prácticas. Y cabalmente tuve estudiantes de Chile, de Brasil, de México, de Honduras, Salvador, de Guatemala, varios también. Y en este curso nos dimos cuenta que también en Chile, por ejemplo, hay religiosidad popular. Hay prácticas que la iglesia evangélica está realizando que no son bíblicas. Y tocamos algunas de ellas. México también. Recordemos que México, por su pasado precolombino, pues ahí se desarrolló la cultura azteca. Y también en América del Sur la cultura inca. Y ya de Centroamérica para abajo, parte de México, el sur de México, pues la cultura maya. Entonces, hay prácticas religiosas, pero se abordó también el tema de la religión. ¿Es válido hablar de religión? Y yo les decía a los estudiantes en ese entonces, y te lo digo a ti ahora y a tu público que te sigue en tu canal, la palabra religión es válida, incluso aparece en la Biblia. La palabra religión aparece en la Epístola a Santiago y él dice, la verdadera religión es esta, ¿verdad? Socorrer a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Te recordaba también que uno de los grandes reformadores, Juan Calvino, su magna obra, institución de la religión cristiana, él usó la palabra religión. El otro reformador destacado, Ulrico Zwinglio, todos ellos eran doctores en teología, Lutero, Calvino y Zwinglio, interesante. Y también eran ministros. Eso quiere decir que los reformadores que Dios usó tenían conocimiento bíblico y teológico y por eso los usó. Entre paréntesis, si Dios quiere usar su vida, la usará más si estudia teología, si estudia bien las Sagradas Escrituras. Pero bien, Calvino usó la palabra religión, sin problema. Entonces, la palabra religión como tal se puede rescatar, es verdad, pero tenemos que usarla en su justa proporción con propiedad, porque en el sentido amplio es el problema. Cuando usamos en el sentido amplio, Karl Barth en su dogmática de la iglesia, Kirchlich Dogmatik más o menos en alemán, la dogmática de la iglesia, tiene todo un apartado acerca de revelación y religión. Y parte de su dogmática se convirtió en libro y el título es La revelación como abolición de la religión. Entonces, Barth dice que la religión es todo esfuerzo humano, inútil, para llegar a Dios. Todo intento humano para llegar a Dios por medio de prácticas religiosas y que finalmente no llega a Dios sino llega al ídolo. Entonces yo te diría que en general las religiones como tal, sí, podemos decir que no llevan a Dios. Yo fui religioso. Todos los de América Latina, antes de que llegara el Evangelio, el protestantismo, teníamos la religión que se nos impuso, se nos cristianizó, como dije,
Éramos religiosos, pero jamás tuve un cambio en mi mente y en mi corazón. Nunca había nacido de nuevo. Entonces, las religiones que proclaman otro Dios, pues no llevan a Dios. La singularidad de Jesucristo, la singularidad de la Escritura, es única. Si no, no hubiese necesidad de predicar el Evangelio a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, podemos usar la palabra religión en el sentido sociológico también. Tenemos que aceptar que la sociología nos clasifica como religión. Sí, la religión cristiana está bien. Y si decimos nosotros, si retomamos el pensamiento de Calvino, el pensamiento de otros teólogos, el pensamiento de Santiago que usa la palabra religión, podemos decir, bueno, esta es la religión que es singular por su fundador, por sus escrituras, por sus principios. Sí, es la religión, y podríamos decir la religión verdadera. Y no por jactarnos ni por discriminar a nadie, sino porque hemos tenido un encuentro real con Dios en Cristo Jesús. Y que a mí me transformó de ser una persona, de ser un joven pecador, mal hablado, en malos caminos, aunque siempre estudié, siempre trabajé, pero hubo una época de mi vida en la que empecé a realizar cosas que hace cualquier pagano y que cree que es normal. Fiestas, tomar licor, fumar un cigarrillo, tener novias o mujeres, por decirlo así, etcétera, etcétera. Entonces, la religiosidad es válida en el Evangelio también, porque la religiosidad es válida cuando corresponde a una fe genuina, a la fe evangélica. ¿Cómo expreso yo mi fe? Con un recto testimonio, con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahí se demuestra la verdadera espiritualidad. Pero cuando yo voy al templo, como pentecostal y neopentecostal que soy, pero también reformado, yo levanto mis manos, yo me arrodillo para orar y me postro para adorar al Señor. Esos son gestos y esas son prácticas religiosas. Pero si corresponden a una fe genuina y a la religión verdadera, es válido. Ahora, tenemos que andar con cuidado porque a la mayoría cuando se les habla de religiones, entonces le viene a la mente que entonces todas las religiones son caminos de salvación. Y según la Escritura, mi Biblia, la palabra de Dios, hay un solo camino, tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Pero sí es válido que se puede usar la palabra religión con propiedad. Hay que rescatarla, pero hay que usarla con propiedad. Y la fe, obviamente, se distingue, pero no está separada de la religión y tampoco de la religiosidad en el sentido correcto. Si me dirían teológicamente, ¿es correcto entonces que la iglesia evangélica, la fe evangélica, la revelación cristiana, se le pudiera decir la verdadera religión? Sí, sí, porque tiene todos los códigos, tiene toda la estructura, tiene todo el conocimiento sistematizado, tiene los dogmas, tiene las celebraciones de la fe que creemos. Entonces, sí, pero eso sí, creemos que es la verdadera, de acuerdo a las Sagradas Escrituras.